Y el 6. Pertinencia, características. La prueba en particular no lo vemos, es una mejor declaración de partes. Eso tocaba la misma la primera probatoria privada de las partes. Eso tocaba. ¿Cuál? La prueba en particular. ¿Verdad que eso es lo que nos toca? La prueba en particular. Declaración de partes, ¿verdad? Vean pues, vamos a hablar un poquito hoy de derecho. Voy a sacar su código. Y una les voy a dar el chivo. ¿Quieren el chivo del examen? Sí. Excelente, estudien todo el código. No me crean pues, pero es cierto, voy a preguntar esta vez del código. Veamos pues lo que es la declaración de partes. ¿Quién me hace el favor? No tengo. Ahí está, él tiene su... Dale, Cecia. Desde la definición. ¿Qué es la ley de declaración de parte? Definición, el 16.1, porfa. Consiste en la actividad procesal por la que una parte, bajo juramento, contesta las preguntas que le formule la otra o el juez, relativa a hechos personales de aquella con el fin de conseguir certeza sobre los hechos controvertidos en el proceso. Hay que entender que una persona común y corriente dice preguntar jurídicamente en la declaración de parte, se dice posiciones. Una persona dice responderá, jurídicamente se dice absolver. Una persona dice sobre cerrado, jurídicamente se dice explica. La persona que pregunta se le llama articulante. La persona que responde se llama absolvente. El papel donde van las preguntas se llama pliego de posiciones y debe tomarse en cuenta con las preguntas, que las preguntas deben hacerse en sentido afirmativo. 16.2, presentación. El que haya... Este lo doy, papito, gracias, mi consentido. Usted sabe que se le sigue queriendo. Estuvo rico la mano, buena onda. Ya le puse su 60, yo no tengo nada. Sí, es que me dijo que no quería que le pusieran los 70 de una vez porque mala onda, entonces yo le hice el caso. O sea, papito, no se mete con el consentido, muchachos. Hablando en serio, fíjense que la declaración de parte, ¿qué es declarar? Bueno, hemos hablado de que las personas van a manifestar lo que les consta sobre determinados hechos o circunstancias de los cuales ellos han sido parte o han presenciado, declaran sobre la veracidad de ciertos hechos. ¿Ya? Esta declaración es se hace de palabras. Irónicamente, cuando hablamos de posiciones, si se dan cuenta, esto es la declaración, se refiere a la declaración que va a ser tanto el demandado o el demandante. Ojo, por eso es que cuando hablamos de declaración de parte, tabla el 130 que dice del Código Procesal Civil: todo litigante está obligado a declarar bajo juramento en cualquier estado de juicio en primera instancia y hasta el día anterior de la vista en la segunda, cuando así lo pidiera el contrario, sin que por esto se suspenda el curso del proceso. Para que la declaración sea válida es necesario que se haga ante juez competente. Ahora, si se dan cuenta, hablamos de los litigantes. Los litigantes siempre van a ser el que demanda, el demandado. Ellos son los que hacen la declaración de parte. Y a la larga es contestar preguntas. Cuando uno contesta preguntas, uno declara sobre hechos, situaciones que a uno le constan. ¿Ya? Y se llama declaración de parte porque estos no son testigos. Ahora, ¿ok? Ellos son parte de la litis, son quienes están llevando a cabo el proceso con el fin de que se dilucide y se llegue a un arreglo. Entonces se le llama claramente declaración de las partes. Por eso partes. ¿Partes qué? Partes procesales. ¿Tiene claro ahí lo que es la declaración de partes? Sí, es eso.
parte de la litis. Si llevo un testigo. Esa es esa aparte no es de declaración de paz. esa no es declaración, esa es declaración de De testigo. testigo. ¿Ya? Dese en cuenta, la declaración de parte solo la hace ¿quién? ¿El demandante o el Demandado. demandado? Nada más, ahí estamos claros. Ahora, vean qué interesante. Por eso es que se ponen ciertos conceptos o nombres. Absolver. ¿Qué es eso de absolver? Absolver es contestar. ¿Pero qué se lo pusieron así los señores ingleses? A mí no me pregunte. Porque yo digo, bueno, ¿por qué no dicen que van a declarar? Son los que declaran, no, absuelven posiciones. ¿Qué son las posiciones? Pues les voy a contar, déjenme pasarles el chisme, que las posiciones son las preguntas. ¿Ya? Lo que sucede es que tenemos que entender que acá en civil las posiciones o las preguntas van redactadas de determinada forma. Hay cierto formalismo en la ley, ¿verdad?, que establece cómo deben ir redactadas las preguntas, las posiciones. Fíjense que el 132 me habla del absolvente y el 133 de la reposición. Alguien que me lo pueda leer. 132, 133 y 134, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde se me dio? Artículo 132. Absorbente. Las partes están obligadas a absorber personalmente las posiciones cuando así lo exija el que las articula o cuando el apoderado ignore los hechos. Es permitido articular posiciones al mandatario que tenga cláusula especial para absorberlas o cuando se refieran a hechos ejecutados por él en el ejercicio del mandato. El sesionario Sesionario. El que cede, el que otorga el... se considera como apoderado del excedente para los efectos de los párrafos que proceden. Si pidiere que absuelva posiciones una entidad jurídica cuya representación legal la tenga varias personas, dicha entidad designará a la que deba contestarlas. Otros menores de edad prestarán declaración sus representantes legales. Sin embargo, si se trata de mayores de 10 y 16 años, el articulante podrá pedir que la diligencia se practique con el menor en presencia de su representante legal. Si el que deba absorber posesiones estuviera fuera del lugar del juicio, el juez comisionará para la práctica de la diligencia respectiva al tribunal correspondiente acompañado así. Fíjense qué interesante, porque este artículo nos habla sobre quiénes van a absorber las posiciones, quiénes van a contestar las preguntas. Eso es lo que estamos hablando acá. Y si se dan cuenta, son demandante demandado. Ah, sí, pero fíjense que una de estas personas salió del país y dejó mandatario. ¿El mandatario puede? Sí, pero des en cuenta cuál es el requisito para que un mandatario pueda absorber posiciones. ¿Me lo lee? Especial. ¿Perdón? Cláusula especial. Cláusula especial. ¿Quién habló? Ah, pues, nunca lo digo porque bueno, no, es que miren que ya los tengo más o menos, algunas caritas ya las tengo así como que al final del semestre yo digo, ah, ya la conozco. No, a este no lo conozco. Entonces uno más o menos controla. Pero si ya conozco, no, se va quedando las caritas. Entonces vemos acá quiénes van a absorber las posiciones, quiénes están obligados, ojo, a contestar preguntas. De eso se tratan las posiciones y la declaración. Veamos ahora qué son las posiciones. 133. Pónganle poco a esto. Las posiciones versarán sobre hechos personales del absolvente o sobre el conocimiento de un hecho expresadas con claridad y precisión y en sentido afirmativo. Cada posición debe versar sobre un solo hecho. Dos hechos pueden comprenderse en una misma pregunta cuando estén íntimamente relacionados. Las preguntas deben referirse a hechos controvertidos en el proceso. Hechos controvertidos. Ya no tengo que aclarar que es un hecho controvertido. Sabemos que es un hecho que debe probarse. Ahora, des en cuenta, las posiciones versarán sobre hechos personales del absolvente, es decir, del demandado o del demandante. ¿Firmó usted la escritura pública
Es su firma la que calza la escritura pública número 30, fraccionada ante los oficios de notario fundamental el día tal y tal y tal. ¿Sí o no? Ahí está. Ya. Des en cuenta, es un hecho. ¿Ya? Es una circunstancia que es del conocimiento de la persona que está absolviendo, es decir, que está contestando la pregunta. Cada posición debe ser sobre un solo hecho. Dos hechos pueden comprenderse en una misma pregunta cuando estén íntimamente relacionados. Ojo con algo. Las posiciones se van a realizar o se van a presentar por parte de los litigantes. Es decir, yo quiero que Araceli absuelva posiciones. Conteste las preguntas, pues. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Bueno, preparo una plica, muy bien, pero ¿qué la aplica? No. Encerrada en un juego, Eso sí, ahí tiene razón. Pero es interesante porque ustedes hacen una hojita y empiezan a redactar las preguntas. Y tiene que ir firmado por la persona que la está proponiendo. Y se mete en un sobre manila. Cuando son cerradas ya en el sobre manila, se vuelve en plica. Esa es la plica. Esa es la famosa plica. Y entonces en el momento en que se va a realizar la diligencia, uno viene, empieza como superacta en la ciudad de Guatemala, haciendo las tales horas, reunidos en tal y tal lugar, con el fin de realizar dentro de la carpeta judicial tal y tal, la diligencia de declaración de parte propuesta por el señor fulano de tal, demandante o demandado, proponiendo la siguiente, se procede de la siguiente manera: primero se abre la plica y se abre la plica. Luego dice, se procede a calificar. Fíjense que el juez califica las preguntas. No son todas las preguntas las que van. El juez va a calificar las preguntas. ¿Y qué quiere decir? Bueno, 133 dice, versarán sobre hechos. Vamos a ver, cada persona debe versar, Aquí está, 135. Léanme el 135, por favor. Las contestaciones deberán ser afirmativas o negativas y el que las dé podrá agregar las explicaciones que estime convenientes o las que el juez le pida. Si se negare a declarar en esta forma, el juez lo tendrá por confeso si persiste en su negativa. Ahora, ¿se acuerdan que vemos que en la práctica deben cumplirse las formalidades? Una pregunta por cada hecho controvertido. ¿Ya? Deben estar hechas de forma afirmativa. ¿Es su firma la que calza la escritura pública número tal? Sí, no. ¿Ya? Entonces, ya en la práctica de la diligencia, como les decía, abro la plica y yo empiezo a calificar las preguntas. Que sean preguntas que van relacionadas con el tema. Vieran ustedes que en la práctica, no sé por qué, pero cuando uno abre una plica, se encuentra que aunque hay un montón de preguntas, ¿por qué? No tiene nada que ver con el asunto, o con la controversia, o con la litis. No son hechos controvertidos, pero realmente. No sé si lo hacen con el fin de confundir o qué, pero es el trabajo del juez decir, no, está así. Yo he tenido plica así como yo. De nuevo, la realiza usted como abogado. Por ejemplo, usted está defendiendo a Araceli y quiere que Marcos conteste o absuelva posiciones. Declare. Entonces usted con Araceli dice qué pasó y usted empieza a sacar acá sus preguntitas. Entonces lo que quiere probar, que si se firmó un contrato, que ella sí cumplió, que no cumplió, que él no cumplió. La pregunta que usted quiera, siempre bien formulada. Entonces usted la mete en un sobre manila, lo sella, la hoja va firmada por Araceli y lo presenta al juzgado junto con el memorial. El día que se va a hacer la diligencia, ese día se abre la plica, sobre, se sacan las preguntas y el juez las califica. ¿Ya? Y entonces ya el juez pregunta a la propensa. No vayan a creer que es igual que el penal. Esto no es penal. Aquí no hay principio de contradicción. O sea, aquí yo le pregunto, es lo que contestó, ¿ok? Se cumplió, se contestaron tales preguntas, repregunta, ya estuvo y a la fregada. Aquí no es igual que penal. Aquí no es erotismo. Las audiencias de este tipo son de lo más. Sí.
que si hay que tener cierto coro, cierto formalismo, sí, pero si ustedes hicieron bien sus preguntas, plantearon bien las preguntas, las posiciones, no tienen mayor problema. Lo que sí les encargo, ustedes van a hacer algo así, es vean que se trata de preguntas relacionadas a hecho controvertido y que tengan relación. Fíjense que lo más difícil es no solo eso, sino que se llegue a lo que ustedes quieren demostrar. Conocí dos compañeros hace rato, ¿no? Y yo me tocó ver sus posiciones y empecé a calificar y me hace cosas. Preguntas y hablando con... Es que nosotros dijeron que teníamos que hacerlas e hicimos las preguntas. Pero no tenían nada que ver. Sí, pero es que nos dijeron que las teníamos que hacer y las hicimos. No tenían un fin. Las posiciones. Miren, ustedes que están estudiando y también me están diciendo que están dando en proceso penal, está casi mitad. Les voy a dar un chivito. Oigan que se los voy a decir, a ver si me entienden. No pregunten por preguntar, porque les sale el tiempo por ahí. Si yo hago una pregunta, esa pregunta tiene que tener un fin, un objetivo específico. ¿Ya? Puede que esa pregunta me lleve a que me respondan de determinada forma en la siguiente. Ok, por ejemplo, Araceli, ¿es usted estudiante de la Facultad de Derecho? ¿Es usted estudiante de la Cátedra de Derecho Procesal Civil 1? Vamos así, tiene que tener un orden, pero tiene un fin, demostrar algo. Si ustedes van a formular posiciones y también van a hacer preguntas de lo penal, es otra cosa donde todo el mundo para. No pregunten por preguntar, no es necesario a veces. En lugar de aclarar, tienden a confundir al juez. Créanme, y eso es lo más triste. ¿Sí, compañera? La confesión judicial. La confesión judicial es cuando usted dice acepto, confieso que sí le debo tal cantidad del señor fundamental, ¿ya? Mientras que la aplica son las preguntas que hace la contraparte para que usted declare y ver si le puedo sacar la verdad en algún aspecto que quiere probar. Esa es la diferencia. La declaración, la confesión, usted la hace por lo regular. Se allana, acepta, usted está confesando, ¿ok? Entonces, no, porque usted lo que puede hacer es que, mire, la confesión tiene una situación usted. Si yo le digo, mire, usted suscribió un contrato con el señor fundamental, sí. En ese contrato usted se comprometió a pagarle la cantidad tal y tal, sí. Usted además se comprometió que le iba a pagar ciertas cantidades por ciertos trabajos extra, sí. Probó que usted tenía la obligación, ahí confesó. Pero es a través de las posiciones. Distinto es, por ejemplo, la confesión que se hace en el señor juez, acepto que sí, yo le debo tal cantidad, sin necesidad de preguntas. Yo me allano, porque el allanamiento conlleva una confesión. ¿Me entendió ahí? Ok. Entonces, miren pues, volviendo a las preguntas, tienen que tener un orden y tienen que tener un fin. Si sus preguntas no tienen un fin específico, no las hagan. ¿Ya? No las hagan. Es más, ojo con lo que les voy a decir. A veces en confesiones, en este tipo de declaraciones, se ha dado el caso que lejos de probar a favor, prueban en contra. ¿Ya? Es que ese es el clavo. Y la serie como que algo sabe, porque sí, sí, es que miren, por eso le estoy diciendo. Y es que disculpe, recientemente me corrigieron por eso. ¿Quién? Que porque solo 2 o 3 preguntas le había yo formulado a mi testigo, pero yo sentía que hacerle más preguntas era hundirlo más. Entonces, número 1, es en penal. Sí, correcto. En penal. ¿Y qué caso era? Asesinato, un caso de secuestro. ¿Era testigo o era el imputado? ¿Y para qué lo pone a declarar? A una niña, ella no quería, yo la confesé que dije. ¿Ah? Miren pues,
Miren, pues, les voy a decir una cosa. En la práctica, pongan atención, fíjense, pues, en la práctica, un buen abogado en lo penal, yo le digo, venga para acá, dígame la verdad, ¿lo mató o no lo mató? No fui, porque ese no, yo no fui, y sí fue. Y uno lo sabe. Soy franco, yo lo sé. Yo tuve un pastor que pues, abusó de una niña que se llama hija de su primo. Y por ahí apareció que en la ropa interior de la niña había muestras de semen. Y yo le dije, mire, amor, ¿usted dice que no fue? Sí, yo no fui. Perfecto. Hágase la prueba. O dígame la verdad. No, yo no fui. Ah, bueno, entonces hagamos la prueba. No. ¿Por qué no? Si usted no fue, mire, con esa prueba se sabe. Dígame la verdad. ¿Fue o no fue? No. Y entonces voy a esperar una señal divina. Algún tiempo que vamos a litigar. Ahora, ¿qué pasa? Si yo sé que mi patrocinado es culpable, yo no lo pongo a declarar. La estrategia, miren, hay algo que se llama estrategia de litigio. ¿Sí, compañero? Una consulta. Yo entiendo eso sobre la FIFA y todo, ya estaba en los similares. Pero la contraparte, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si mientes? La contraparte puede mentir. Es que mire, usted me puede decir mentiras todas las que quiera acá. Yo no voy a escuchar. En lo civil yo lo escucho. Al final, como juez, valoro en elenco. ¿Qué es eso? Hagamos la declaración de Araceli, algún testigo, documento, y empiezo a decir, a esto le doy valor probatorio, a esto no le doy valor probatorio. Todos esos elementos que estamos hablando que se ofrecen no son prueba, hasta que el juez le da valor. Y en la sentencia se declara a la declaración de la señora Araceli, para que me créeme, licenciada Moratalla, se le da valor por ser conteste con la declaración vertida por el testigo Marcos, ¿qué? Rosales. Marcos Rosales, en el sentido que ambos manifiestan que el día tal se reunieron en tal cafetería y empezaron a hablar de tal negocio jurídico. En lo penal, porque manifiestan que en efecto el señor fundamental se encontraba en tal lugar, aunado con alguna cámara o con alguna cuestión. Usted valora y entonces empieza a explicar por qué es que considera que se le da valor probatorio, porque es cierto. Pero si yo miro que una declaración no le doy valor probatorio, porque esta es contradictoria con estos elementos de prueba que señalan que la señora no se encontraba en el lugar a pesar que el señor dijo que sí. Entonces, habiendo más elementos acá, no solo declaración de Marco, la declaración de Araceli, una cámara, por ahí algún registro donde él estuvo parte, su declaración parece valor probatorio. Y se quedó. ¿Sí? Pregunta, así como tiene un ejemplo ahorita de un documento los documentos públicos no produce Ojo, estamos hablando que ella va a aceptar que ella firmó un contrato, que es lo que quería que ella demostrara. ¿Con qué fin estoy diciéndole a ella que me indique si es cierto que su firma casa el contrato? A pesar que tiene la fe pública del abogado, porque con eso ella me está diciendo que sí, ella se obligó, que ella voluntariamente firmó un documento. Y entonces ya le puedo preguntar yo a ella, ¿usted se impuso del contenido del documento, de las cláusulas? Sí. Ah, bueno. Si se da cuenta, por eso les digo, las preguntas penales así deben tener un objetivo. ¿Qué es lo que quiero probar con las preguntas? Pero si yo no tengo claro el objetivo, es decir, lo que voy a probar, mejor no pregunto. Y en penal, tonteras, si yo sé que es culpable, no declaro. Eso de que hay que ponerle 3 puntos, no, ¿para qué? ¿Usted mató al señor fulanito tal? No, ¿sí lo que va a decir? ¿Para qué lo pongo a declarar? Acuérdense que en la práctica, en lo penal hay un problema. Van a contestar preguntas. Salvo que sea ducho, el abogado diga, señor juez, va a declarar, pero en base al artículo 17 se abstiene de contestar preguntas. 17 constitucional. Entonces dicen, bueno, no contesta preguntas. Pero su declaración es visto como media defensa nada más. Tiene que tener algún refuerzo probatorio. No lo tiene, ¿para qué declara? Es tontera.
no es necesario. Desde ya empiezan a investigar lo que es la estrategia de litigio. Porque la estrategia de litigio tiene uno que tener previsto cuál va a ser el camino. En primera declaración aquí se queda, no se queda, y si me lo dan, no me lo dan, qué voy a interponer, qué no voy a interponer, y hasta dónde voy a llegar en etapa intermedia, qué voy a pelear. Es que eso es lo que tiene que hacer el abogado, un buen litigante. En la práctica, la verdad, no nos enseñan nada de litigio, y ese es el problema que tenemos acá. Entonces, lo primero que les puedo decir es, declaración penal o civil, lo que sea, traten de establecer objetivos claros de lo que desean probar. ¿Cuál es el hecho controvertido que van a demostrar con la declaración de parte o la declaración de civil? Eso es importante. Por eso es que vemos la declaración de parte. Ahora bien, ¿cómo es que se hace la práctica? Bueno, eso está en el artículo 134. ¿Quién me lo lee? Aquí bien sencillo, prometer basuramente, no le comunican nada. ¿Quién me lo lee? Porfa. El obligado a declarar lo hará con arreglo a la siguiente fórmula. Prometéis bajo juramento decir la verdad de lo que fuereis preguntado, y contestará: sí, bajo juramento prometo decir la verdad. A continuación se le hará saber la pena relativa en perjurio. Recibido el juramento, el juez abrirá la plica, calificará las preguntas, diciendo las que se reúnan los requisitos del artículo anterior. Si fueren varios los que hayan declarado al tenor de un mismo interrogatorio, las diligencias se practicarán separadamente y una a continuación de la otra, evitando que los que declaren primero se comuniquen con los que han de declarar después. Si no comparecieren todos los citados, la diligencia podrá llevarse a cabo con los que concurran. Si lo pudieren, articulante que podrá solicitar nueva diligencia para que declaren los que hayan justificado su inasistencia, presentando nuevo interrogatorio que implica. Eso es en cuanto a la forma. Si se dan cuenta, es una pequeña audiencia. Empieza como toda audiencia el juez hablando como que fuera una acta notarial. Fíjense que yo hablo de un acta en la ciudad de Guatemala, ubicados en tal y tal lugar, siendo las tales horas, con el fin de, reunidos con el fin de llevar a cabo la diligencia de declaración de parte prestada por la señora fulana de tal, procediendo de la siguiente manera: se identifica que estamos presentes los señores fulano, con su DPI. Ahí empezamos a hacer el acta. Primero, segundo, se califica. Tercero, se procede a hacer las posiciones, o sea, las preguntas ya calificadas. Aquí es donde se haga. Cuarto, se hace valer si hay preguntas o hay ampliaciones, etc. Estas las van a encontrar ustedes en el 136. Y se dan cuenta que el código estamos viendo. ¿Quién me lo lee? La parte que promovió la prueba puede presentar otras preguntas que el juez capacitará antes de dirigirlas al absolvente en la misma diligencia. Ahora, la declaración, si se dan cuenta, la tenemos mejor realizada en el 16.2, que quiero que me haga favor de leer. Alguien que me haga favor de leer el 16.2 hasta el 16.6. El que haya de absolver posiciones será citado personalmente a más tardar 2 días antes señalado para la diligencia bajo apercibimiento de que si declare de comparecer sin justa causa será tenido por confeso a solicitud de parte. Ojo, esto se me había olvidado clasificarlo. Hay una situación acá, que es que si no llega, el apercibimiento se tiene por confeso, es decir, se tienen por contestados afirmativamente las preguntas. ¿Y eso qué conlleva? Que hacen plena prueba. Es una forma de confesión, lo que decía la compañera. Y automático, con eso ustedes ya pueden decir, ya tengo probado un hecho controlativo, o lo que querían demostrar. Por eso le repito, no se trata solamente de hago la pregunta a ver qué sale. No, ¿qué es lo que quiero probar? ¿Ya? ¿Y qué preguntas voy a hacer y cómo las debo hacer por ende para probar? ¿Sí, compañera? Sí. ¿Perdón? Por si no llega, puedo decir. Sí. Estaba. Y si usted lo tiene así, ¿se da cuenta? Ya, como. Que le estoy
sincero, en la práctica es raro que no llegue alguien, ¿verdad? Es raro. En la práctica en civil es raro que alguien te dé citado no llegue. Hay intereses fuertes. Se puede dar en algunos casos, sí, pero como lugar sí llega. Sigamos leyendo, por favor. Para ordenar la asignación es necesario que se haya presentado la plica que contenga el pliego de condiciones, el cual quedará bajo reserva en la Secretaría del Tribunal. En verdad lo que pasa es que está dentro del expediente. Muchas veces se saca porque sí se han dado casos, aunque ustedes no lo crean, que por arte de magia las plicas se pierden. Y ahí es donde el problema. Ustedes muchas veces averiguan. Siga leyendo, por favor, compañero. Requisitos. Versará sobre los hechos personales del absorbente o sobre el conocimiento de un hecho expresadas con claridad y precisión y en sentido afirmativo. Cada posición debe versar sobre un solo hecho. Dos hechos pueden comprenderse en una misma pregunta cuando estén íntimamente relacionados. Las preguntas deben referirse a los hechos controvertidos en el proceso. El juez deberá ser escrupuloso en el cumplimiento de este proceso. Ojo, ¿qué es lo que tiene que ser escrupuloso el juez? Calificación. Y vean qué importante es esto. Les voy a contar uno. Me presentan un pliego de posición, me presentaron como 40 preguntas. De las 40 preguntas, por la forma de su redacción, no eran afirmativas, otras no tenían que ver con hechos controvertidos en el proceso. Rechacé como 26. Pero las que quedaron no tenían congruencia. Pero yo califiqué porque la ley me establecía que tengo que calificar. Y dije, bueno, estas no proceden. Pero las que procedían no me probaban nada. ¿Por qué? ¿Cómo se llamaba el señor? Usted estuvo en tal lugar, tal fecha, sí. El objeto de un contrato fue tal cosa. Cosas muy así. Dice uno que sí, estaba aprobado en la misma escritura, no tenía una relación las preguntas que quedaron para decir que iban a demostrar algún hecho controvertido específico. Hay que tener cuidado. Si ustedes no redactan bien las preguntas y no tienen relación con una o dos preguntas que se pierdan, se les cayó todo. ¿Ya? Ustedes me pueden decir, mire, es que yo le puse 27 preguntas. Sí, pero la mayoría no tenía relación. Y las que quedaron no tienen sentido entre sí. No hay una relación entre ellas para decir, mire, si probaron este extremo. Entonces, se los aclaro porque hablamos en la práctica. A mí me gusta mucho esto, ustedes saben que es algo. Se ve cada caso, muchachos. Y la gente sale así como que ahora qué pasó. En familia tuve hace poco una plica cabal de alimentos. Algo así. Yo solo miraba ahí, esto no me muestra nada, no me probó nada. No sirvió y la abogada peleando, es otra cosa, nunca peleen con el juez, se le lleva la fregada. Entonces peleando, yo decía, esta señora está mal, total que se quedó sin prueba. Yo estoy diciendo que se quedó sin prueba. Entonces ustedes tienen que tener, Ricardo, cuidado con redactan las preguntas y la relación que debe guardar estas. ¿Okay? Sigamos leyendo, por favor. Forma de la respuesta. Las contestaciones deberán ser afirmativas o negativas, las deberá agregar las explicaciones que estime convenientes o la que el juez le pida si se negare a declarar. En esta forma, el juez lo tendrá por suceso si persiste en su negativa. Sí. Sigamos leyendo. Práctica de la diligencia. El obligado a declarar lo haya con arreglo a las siguientes fórmulas. Prometéis bajo juramento decir la verdad de lo que fuereis preguntado y contestará. Sí, bajo juramento prometo decir la verdad. Después se le hará saber la pena relativa al delito de perjurio recibido el juramento. El juez abrirá la plica y calificará las preguntas eligiendo las que reúnan los requisitos del artículo 133. Sí. Si fueren los requisitos, si fueren varios, se hará en forma separada y una a continuación de la otra sin que pueda existir comunicación entre ambos. Si no comparecieren todos los citados, la diligencia
los que declaren que hayan justificado su inexistencia, presentando nuevos interrogatorios. Si se dan cuenta, es un trámite muy sencillo. Solo que se puede hablar de la enfermedad. ¿Qué pasa si se excusa por enfermedad? Sí, Ale. Preguntas adicionales. La parte que promovió la prueba puede presentar otras preguntas que el juez verificará antes de dirigirlas al absolvente en la misma diligencia. Absueltas las posiciones, el absolvente tiene derecho a su vez de dirigir otras preguntas al postulante, a cuyo fin puede exigir con 24 horas de anticipación, cuando menos, a la fecha señalada para la diligencia. Es decir, se tiene que señalar la nueva diligencia. ¿Ok? Preguntas hasta acá. ¿Está bien claro? ¿Bien, bien paja esto? Sigamos leyendo lo que es lo último en enfermedad y el valor probatorio. Incomparecencia por enfermedad. El tribunal se trasladará al domicilio del lugar en el que se encuentre, donde se efectuará la diligencia en presencia de la otra parte y asistir, salvo que el estado del enfermo le impida declarar a juicio del juez, solo por enfermedad legalmente comprobada. Clases de confesión: judicial o extrajudicial, simple y calificada, dicta o tácita y expresa, confesión y confesión sin posiciones. Todas estas, la confesión sin posiciones, como yo declaro. Vamos a verla más adelante. Pero el valor probatorio en deposición está en el 139. El examen por lo regular, plena prueba, es legal o tasado. La forma en que se valora es legal o tasado porque la ley nos establece qué valor le damos. Y es plena prueba. Siempre y cuando se logren los objetivos de la posición o de las posiciones. Ok. Sigamos. Elementos de la confesión: el juramento como elemento de la confesión, terminación del proceso por confesión. La confesión legalmente hecha sobre los hechos que fundamenten las pretensiones del actor termina el proceso y el juez, a solicitud de trámite y sin más trámite, dictará la sentencia. Ahí es sí, posiciones. Sigamos leyendo. Fuerza probatoria, comisión de disposición, ¿no? Confesión sin posiciones. Cuando la confesión no se haga al absolver posiciones, sino en la demanda en otro estado del proceso, la parte interesada podrá pedir y deberá de decretarse la ratificación hecha la confesión quedará perfecta. La citación se hará bajo apercibimiento de que si se dejare de asistir a la diligencia sin justa causa, se tendrá por consumada la resolución. Fuerza probatoria. La confesión prestada legalmente produce plena prueba. Las aserciones contenidas en un interrogatorio que se refieren a hechos personales del interrogante se tendrá por confesión de este, declarado confeso, puede remitir prueba en contrario. Si se dan cuenta, tenemos que la confesión sea posiciones y sin posiciones. Por eso les decía, yo puedo declarar allanándome o apersonándome ante el juez y decirle: señor juez, lo que dice la señora es cierto, yo estoy confesando. Acepto y confeso, ¿ya? La de posiciones es cuando sí se han realizado las preguntas o las posiciones respectivas. No tiene mayor complicación, es sencillo. Lo que tenemos que tener claro son los elementos básicos, como son cuándo procede, qué la aplica, qué es la posición, quién es el absolvente, la forma en que se deben realizar las preguntas, la fórmula que se le da al absolvente. Comité por tu conciencia de la República de Guatemala, consciente con la verdad. ¿Ya? Esas son las cositas específicas que hay que saber sobre esto de las posiciones. En realidad no es mayor complicación en la teoría. En la práctica, recuerden, ustedes van a representar derechos de terceros. Ya en la práctica lo más difícil es redactar. Tan sencillo como eso, redactarla bien, que tenga sentido, que tenga congruencia y que tenga relación.
¿ok? Eso en todos los tipos de procesos, pero especialmente aquí en el civil, ¿ok? ¿Dudas con las posiciones? Pasamos a testigos. Sigamos leyendo, compañera. Vamos a leer ahí y después nos tiramos al juego. Declaración de testigos. Es aquella persona física, tercero en un proceso determinado, en el que declara sobre los hechos acerca de los cuales ha tenido conocimiento anterior y lo hace en la forma prevista por la ley. Es la declaración de una persona que no es parte del juicio, pero que tiene conocimiento de los hechos controvertidos, la cual puede ser llamada a declarar dentro del proceso y se le conoce como testigo. Dese en cuenta que entonces no es parte procesal. El testigo es básicamente eso, no es parte procesal. 142, ¿quién me lo lee? Las partes pueden probar sus respectivas proposiciones de hecho por medio de testigos, en los casos que la ley no requiera especialmente otro medio de prueba. Los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar están obligados a declarar como testigos siempre que fueren requeridos. El juez les impondrá los apremios legales que juzgue convenientes si se llegaren a declarar sin justa causa. Cuando uno de los litigantes puede presentar hasta 5 testigos sobre cada uno de los hechos que deban ser acreditados. Ojo con eso. ¿Cuántos testigos pueden presentar las partes? 5. 4. ¿Qué dice la ley? Testigos. 5 testigos, pero 5 testigos nada más. ¿O por qué? Por hecho controvertido. Ojo con esto. No es 5 en total, no. Yo puedo demostrar con testigos cada hecho controvertido. Quiero probar que la señora Araceli se encontraba acá en la Facultad de Derecho hoy, ¿cuánto tenemos hoy? 12, ¿no? 13 de mayo de 2024 a las 18 horas con 15 minutos. 5 testigos. Quiero comprobar que doña Araceli estaba estudiando o no se encontraba en determinado lugar porque estaba realizando otra actividad. 5 testigos. O que ella firmó un determinado documento, realizó algún hecho, una acción. 5 testigos. Es el hecho controvertido. Cada cosa que se debe probar, tengo 5 testigos. Es lo máximo. Ahora bien, ojo, que podemos caer en que son abundantes es otra historia y tenemos que tener cuidado con eso. Si yo ya sé que tengo la declaración de 2 o 3 personas, encima tengo una cámara, por ejemplo un video, una cámara de videovigilancia, donde la señora está sentada enfrente de su casa y decía que está en otro lado, ¿para qué voy a sacar los 5 testigos? Con 1 o 2 y la cámara tengo suficiente, por dar un ejemplo. Entonces ustedes tienen que manejar esos extremos. Pase compañerita por aquel lugar. ¿Ya? Es una mínima, pero es que les voy a ser franco esperando dónde están los que estaban brincando. ¿Dónde están? Y no están, nunca vienen. Son los primeros brincones. Pero bueno, sigamos. Des en cuenta entonces que son 5 testigos por hecho controvertido. Por eso es que la ley dice que cada uno de los litigantes puede presentar hasta 5 testigos sobre cada uno de los hechos que deban ser acreditados. Estos hechos acreditados son hechos controvertidos, deben ser probados. ¿Ok? Sigamos leyendo. Aptitud para ser testigos. ¿Quiénes son los aptos para ser testigos? 143. Puede ser asistida a declarar como testigo cualquier persona que haya cumplido 16 años de edad. Ajá. ¿Qué más? Dice mayoría. Les hago una pregunta. Artículo 17 constitucional. ¿Se aplica? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se aplica aquí el 17 constitucional? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién dijo sí? ¿Ah? Yo creo que sí. ¿Por qué? Ajá, ¿qué más? Argumenteme, mijo, argumenteme, quiero escuchar. Fíjense que muchos de los derechos que ven ustedes en la Constitución, que la mayoría de gente cree que únicamente es para el proceso penal,
les cuento, ha sido desarrollado previamente, por ejemplo, en las convenciones de derechos humanos. Y en estas convenciones hay interpretaciones que hacen doctrinariamente. Estas han manifestado que estos derechos, estos principios, estas garantías se aplican a todos los procesos. Si hay una persona que dice, mire, yo me acojo al 17 constitucional, no estoy obligado a declarar ni contra mi persona ni contra parientes, sería válido. En la práctica no lo hace, lo ignora. Pero ojo, yo puedo tomarme ese artículo para mi defensa, para mi pretensión. Y no importa que sea laboral, no importa que sea penal, cualquiera. Se los aclaro porque muchas veces en la práctica dicen, no, ¿por qué no se abstuvo? ¿Verdad? Porque está declarando contra sí mismo. ¿Ya? Perdón, si es el 17. 17 es la declaración contra sí mismo, ¿no parece? 18, léame el artículo. 16 la de contra sí parientes. ¿Cuál es? 16. Pues una le fallé, mano. Puta, no me digas que soy perfecto. Bueno, sigamos leyendo, perdón. Bueno, sigamos. Este cada permisión tampoco, hombre. ¡Cállate su cosa! 16. Bueno, sigamos platicando. Interrogativos inhábiles. Fíjense, ¿quiénes son inhábiles? Artículo 144. No podrán ser presentados como testigos los parientes consanguíneos o afines de las partes y el cónyuge, aunque esté separado legalmente. No obstante, podrá recibirse la declaración de tales testigos si es propuesta por ambas partes, así como en los procesos sobre edad, filiación, estado, parentesco o derecho de familia que se litiguen entre parientes. Fíjense que les voy a aclarar algo. El juez debería de calificar y verificar el extremo del 144. Algunos lo hacemos, yo por lo menos yo lo hago. Observo qué relación tiene y qué es lo que va a declarar. Y ahí califico y pregunto, ¿ya? Porque la ley establece, artículo 16 constitucional, por eso no me mandas perfecto. ¿Cómo? ¿Cómo se llama usted? Luis Ángel. Demonio. Artículo 16. Dice, declaración. Oigan pues. Declaración contra sí y pariente. En proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, contra su cónyuge o persona amiga de hecho legalmente, y contra sus parientes dentro de los grados de ley. Fíjense que dice no puede ser obligado. Es una potestad que tiene el testigo. Ahora bien, el artículo 144 nos refuerza esto y va relacionado con este artículo 16 por ende. No sé si se dieron cuenta. ¿Qué sucede en la práctica? Acá es donde el abogado debe ser impida. Si yo miro que no me conviene que declare, yo me pongo porque él es pariente entre los grados de ley y ya se fundamenta no solamente en el código, fundamentos en la Constitución, que es lo que no logramos hacer en la práctica. Y ahí es donde nosotros los jueces decimos, porque yo no voy a hablar, porque yo digo, si hubiera hecho tal cosa, pues, ¿para qué me complico la vida? Y miro que están metiendo las 4, pero eso no es mi problema. Lamentablemente uno dice, aquí perdió el proceso. El abogado debe ser hábil, debe ser astuto. Fíjense que hablamos hoy de prueba y les he estado dando ahí ciertos tips. ¿Por qué? Porque en la práctica la gente se va con la primera y cometen errores garrafales. La prueba se tiene que manejar con tacto. La prueba debe ser analizada, estudiada, masticada, saboreada antes de procesar. No se tiren con que tengo esto, no, hay pruebas que vienen de cajón, dice aquí tiene que irse, sí, pero hay ciertas pruebas que uno debe saber si las presenta o no. Hay pruebas que hay que saber presentar. Por eso estamos hablando de la prueba, porque si ustedes manejan la prueba, les prometo que les va a venir en el proceso. Hay gente, como decía usted, que por presentar una declaración de un testigo o permitir que declare, se les cayó su pretensión. Y ya en la práctica, créanme
créanme que la gente se llega a dar cuenta. En las audiencias bien antichilenos se mira cuando el abogado viendo al frente y solo así, como doña Araceli, así con las caritas que tan expresivas, así, dame la cara enojada, así, y viendo así al abogado, ni siquiera juez, al abogado, así como quien se la cantó, y el abogado serio, sudando, desgraciado, y solo sale una audiencia y dice, ya se lo devuelve, y en los pasillos, sí, mire que no, hombre, el abogado por eso debe ser hábil. Hablamos acá, miren, en la facultad, porque les voy a decir un secreto, como siempre digo, esto es para que ustedes empiecen a conocer de qué se trata esto. Ya cuando estén en su privado les prometo que ahí le van a poner ganas, o si no, no ganan el privado. Lo malo es de que no les dicen a uno cómo debe manejar la prueba, y es lo que estoy tratando de darles ciertos tips, ¿ok? Sigamos, interrogatorio, 145. La parte que proponga prueba testimonial presentará en la solicitud del interrogatorio respectivo, debiendo las preguntas cercanas y precisas. El interrogatorio deberá formularlo en la parte de modo que cada pregunta no se refiera sino a un hecho simple a que el testigo debe completar su respuesta. No es permitido dirigirles o consignar preguntas de apreciación ni opiniones suyas. ¿Usted cree que debió la señora pagarle de una vez el dinero? No, esa pregunta es... no va, no es, ¿cómo se llama? No es permitida, es impertinente. ¿Ya? Tenemos que tener cuidado con eso. Señalamiento de audiencia, el juez señalará día y hora para la práctica diligencia, debiendo notificarse a las partes con 3 días de anticipación por lo menos. ¿Qué pasa si no se realizó con ese plazo? Mucha gente comete el error, comete el error dependiendo del caso. ¡Ay, yo de todas maneras voy! Debe pedir que se aplace. ¿Por qué? Miren pues, tácticas de guerra. Me van a presentar a un testigo. Me están informando que tengo 2 días o un día, ya pasado mañana es o mañana es la audiencia. Y yo tengo que saber qué es lo que va a declarar el testigo, quién es el testigo, qué es lo que, sobre qué hecho va a declarar. Por algo lo llamaron para declarar. Entonces, ¿qué hago? Tengo que informarme. No se vale que hagan lo que hacen muchos en la práctica. Voy, sí, dice, yo voy a llevar a cabo la audiencia. No, tienen que solicitar por imperativo legal que se suspende y se señale nueva audiencia para cumplir con el plazo. Ese es un derecho que tienen las partes. ¿Por qué? Porque les da oportunidad a ustedes de saber quién es el testigo, sobre qué va a declarar, qué tanto saben, qué preguntas le están haciendo, por qué se las están haciendo y ustedes preparar sus propias preguntas. Porque es testigo. Ojo con eso, es manejo de prueba. No vayan a la primera, por lo regular, por eso les repito a mis alumnos siempre, cuidado con la prueba. Cuidado, no es necesario correr. ¿Ya? Quien la está proponiendo, él sabe lo que desea probar. Su trabajo es verificar si lo va a lograr y cómo contrarrestar. Parece que eso se trata acá. ¿Ok? Incomparecencia del testigo, 147. ¿Quién me lo lee? Comparecencia del testigo. Si en la audiencia señalada para el examen no se presentaran todos los testigos, el juez practicará la diligencia con los que concurran, si estuviera de acuerdo el proponente. Y en este caso ya no recibirá las declaraciones de los ausentes, pero si la parte interesada lo pidiere, el juez suspenderá la diligencia y señalará nuevo día y hora para recibir las declaraciones a todos los propuestos. La transferencia del día en que deban recibirse las declaraciones podrá concederse por una sola vez. Pero se tienen que cumplir los plazos. Los plazos, observen, siempre un plazo es a favor, no es en contra. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo bien claro. Veamos el 148, general de ley, su nombre, data, todo eso ya creo que lo vean ustedes. Práctica de la licencia, 149, por favor. Práctica de la diligencia. Los testigos declararán bajo juramento, prestado en la misma forma que establece el artículo 134. Las respuestas que den se asentarán en su presencia, literalmente y sin abreviaturas, pudiendo ellos mismos escribirlas o dictarlas.
Al consignar las respuestas, no será necesario transcribir las preguntas en el acta, bastando hacer la transferencia correspondiente. Los testigos están obligados a dar la razón del conocimiento de los hechos y el juez deberá exigirlo, aunque no se pida en el interrogatorio. El testigo podrá leer por sí mismo su declaración. Si no puede o no quiere hacerlo, la declaración será leída por el secretario, haciéndose constar esas circunstancias. El testigo está obligado a firmar su declaración o a dejar su impresión digital. Si se negare a hacerlo, el juez se limitará a dejar constancia de esta negativa en el acta. El examen de los testigos se practicará en la audiencia señalada para el efecto, separada y sucesivamente, sin que unos puedan oír las declaraciones de los otros, pudiendo autorizar el juez que se retiren los testigos que hayan prestado declaración conforme a lo dispuesto en este artículo. Es decir, 6 testigos, 5 testigos de un hecho controvertido, perfecto. Pase de doña Araceli, pase de don Marco, nada más uno, los demás se van a pagar. No tienen que tener relación. Y solo el testigo vamos a escuchar. Eso es lo que se busca. Y ahí van a ver que hay un montón de cuestiones como declaración por informe, declaración para el tribunal, declaración ante juez condicional. El perjurio, que es un delito, está establecido en el Código Penal, pero se hace relación acá. Los gastos, habilitación del tiempo, cuando no da tiempo para recibir toda la declaración, se habilita el tiempo. Sí, son las 3:30, sí, está habilitado el tiempo. Esto está en el 159. Si no se observan todas estas formalidades que se regulan en este título para la declaración de testigos, las declaraciones son nulas. Ojo con lo que estamos hablando, 160. Eso significa que ustedes podrían pedir la nulidad de una declaración porque no se observó incluso el plazo. Sí. ¿Ya? Ustedes tienen que ver, por ende, que todo el proceso de declaración de testigos sea llevado conforme el código, así, tan formal, tan uniformado, con una cosita que se salga del lugar, ustedes pueden pedir la nulidad. Ahora, ¿por qué va a valer la pena pedir la nulidad de una declaración? Bueno, de repente veo que me está perjudicando o está beneficiando de una manera fuera de lo normal, o sea, se está pasando de vivo el señor con la declaración, ¿verdad? Y beneficiando una de las partes, está siendo muy, no objetivo, sino muy parcializado. Entonces uno tiene que valorar, la ley me da opciones, ¿ya? Yo voy a manejar esas opciones, porque lo que busco acá, miren, este es el tablero de ajedrez, acá es donde estamos que estar vivos y pilas, porque acá es donde nos jugamos el todo por el todo. Este es el verdadero partido, la prueba. Si yo hago que este señor se quede sin prueba, lo gano. Si no tiene prueba, o es una prueba inconclusa, yo gano. Mi función es desvirtuar la prueba. Esa es una de las principales causas o situaciones o circunstancias que atañen a los abogados en los procesos. De forma legal, claro. Se dio de forma legal y está todo, pues lo siento, vean qué pueden hacer, porque no se hacen milagros. Pero el manejo de prueba, el manejo de cómo enfrentarla, es algo importante que ustedes van a tener que aprender. Aquí solo estamos empezando a dar resabios, algunas pinceladas de lo que es la prueba. ¿Ya? Cuando ustedes estén ya en su maestría, y Dios primero van a estar en poco tiempo, ahí aprovechen a hacer pedazos a los catedráticos sobre prueba. Porque les digo, ¿hay principios de prueba? Sí los hay. Pero si me pongo a darle los principios, me llevo todo un semestre y no termino. ¿Ya? Entonces tienen que estudiar mucho ustedes sobre la prueba. Aquí solo se las estoy presentando. Pero ustedes tienen que irse con la idea de la prueba se tiene que saber manejar. Porque con eso es que ustedes van a poder ganar o perder un caso. Lo demás del proceso, sí, derechos, todo, sí, tienen razón. Pero si no tengo prueba no puedo hacer nada. El juez no me va a dar la razón. ¿Ya? Es lo que tienen que pensar. ¿Cómo hago para que el juez se dé cuenta que yo tengo razón y que el otro no? Pues con la prueba. Tacha 162 y la fuerza probatoria primero. La fuerza probatoria, ojo con esto, no es la misma fuerza probatoria, no es la misma forma de valorar.
la declaración de testigos que la declaración de parte. La declaración de parte es legal o tasada, porque la ley nos está indicando que hace plena prueba. No sé cómo valorar. La declaración de testigos no. La declaración de testigos es por sana crítica. Aquí aplicamos las reglas de la psicología, la lógica y la experiencia. Y si ustedes me dicen, ¿usted, señor juez, es psicólogo? No. ¿Y cómo lo aplican? Yo no lo aplico. Entonces, ¿cómo le hacen? Yo hago la valoración de la prueba conforme a mi experiencia y conforme a reglas de lógica, juicios de valor. Eso es lo que tengo que hacer acá. Razón suficiente, tercero excluido, etc. Así es como se valora la prueba en sana crítica. Si se dan cuenta, es diferente. Entonces, la prueba de testigos, yo voy a determinar según lo que escucho, según lo que me contestó, según las constancias y la valoración que haga de otros elementos de prueba, si lo tomo como prueba o no lo tomo como prueba. Eso es por su pregunta de rato, ¿de acuerdo? Es diferente a la declaración hecha en posiciones. Ahí sí la ley dice legal o tasada, porque es una confesión. ¿Duda hasta acá? Pero sí, soy bárbaro, mucha gente. ¿Qué les digo? No todos tenemos este don. Tacha, 162. ¿Qué es eso de tacha? Tacha. Las partes podrán alegar o probar acerca de la idoneidad de los testigos dentro de los mismos términos de prueba. El juez apreciará según las reglas de la sana crítica las circunstancias y motivos conducentes y corroborará o disminuir la fuerza de sus aclaraciones en las sentencias justamente con lo principal. Fíjense que no confundamos. Les voy a contar. Llega un señor y propone como testigo a su esposa. La señora declara. Se le declara tacha o impugnan tacha porque es la esposa del señor. Eso no es problema, es una tacha. La señora va a declarar lo que le consta y es un testigo. Y su declaración aporta prueba, excelente. No es una razón para que no se escuche como testigo. Pero ¿qué tal si yo tengo enemistad con Araceli? Y Araceli aparece como testigo, aun cuando no tiene mayor relación con el asunto. Yo sí voy a alegar tacha. Ella y yo tenemos enemistad y la voy a probar. Ahí puedo tachar al testigo. Porque muchas veces he dicho, es que mire, es que el esposo, es que no hay razón para tacharlo. ¿Sí? Quiere decir que exista como un conflicto previo. Usted puede alegar, mire pues, denme una razón por la que usted no estaría de acuerdo con que una persona declare. Sí, quizás porque tuvimos un conflicto previo. O qué tal una gran amistad con la otra persona. O por ejemplo, mire, por eso le digo, si la declaración tiene que ver con el asunto, con un hecho controvertido en el proceso, no hay razón para tachar. Sí, pues, por ejemplo, Pero si la persona tiene que ver con un asunto controvertido y solamente va a hablar a favor de una persona, ahí sí, porque la declaración, ojo con lo que les voy a decir, la prueba debe ser objetiva e imparcial. ¿Ya? Va a probar la verdad. Eso es lo que buscamos con la prueba. Lo que sucede es que si yo sé que Marcos va a declarar a favor de Araceli porque son íntimos amigos, me va a perjudicar a mí y encima Marcos no tuvo nada que ver en el asunto, ¿cómo voy a tachar? Entonces no tiene nada que ver. Ni estuvo enfrente. Es más, ellos tienen una gran amistad y conmigo no se lleva mal. Yo pido la tacha. No debe ser tomado como testigo. Que presenten otro medio de prueba. ¿Ya? suponiendo que Marcos sí haya estado en el momento en el que Ese es otro 5 ahí pesos. sí ya no se puede ver. Ahí ya puede decir, momento, si el señor tiene amistad conmigo, pero él es testigo del día tal y 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 tal cosa. Ahí ya no puedo tachar. ¿Ya? O sea, la tacha no es porque me caiga bien, me caiga mal, simplemente. Hay que ver el motivo de fondo de por qué puedo tachar al testigo. ¿Ya? ¿Tú hasta acá? Dime. Como un tipo de... No, mano, no pregunte. Es como un tipo de objeción. Sí,
pasa es que no es tanto la objeción para la pregunta, para la persona, es la persona. por no considerarse Idóneo. Exactamente, mira, acuérdense que cuando hablamos de prueba, está el medio probatorio de la declaración y el, ¿cómo se llama la palabra que produce la prueba? Está el medio y está el... Bueno, uno produce la prueba y el otro es la prueba en sí. Usted va a producir la prueba porque es el testigo, es su persona, pero la prueba en sí es su declaración. A eso voy. Entonces, lo que estamos atacando es quién produce la prueba. Sí, porque la prueba entonces viene viciada. Eso es lo que pasa. O sea, vemos acá que la prueba puede venir con vicio. Y entonces no me va a beneficiar la verdad. ¿Ya? Es perjudicial para el proceso incluso. ¿Ya me entendió? ¿Todo hasta acá? Ok. Los intérpretes 163, por favor. 163, ¿sí me lo leen? ¿Quién puede ser el intérprete? Hay una audiencia y necesito que la señora declare, pero ya no sabe español. ¿Cómo para nombrarlo intérprete? Es bien sencillo. Se discierne el cargo de intérprete y se le juramenta para que se conduzca únicamente con la verdad. Paja. Cuestión de 5 minutos ya está declarado, ya está nombrado intérprete. ¿Ya? Ahora, lo bonito es que el juez tiene que tener cuidado con que la persona sí entienda el idioma. No es nomás de que, venga, usted sabe que quiché. Sí, mire, yo estuve quiché en la escuela. ¿Y lo sabe o no lo sabe? ¿Habla quiché o no habla quiché? Porque se dan casos en que vienen personas y fíjense que estudié pero yo según ellos, pero no entiendo a la señora. Sí. No, el juez tiene que tener cuidado, ¿sí? Por esa razón es que el organismo judicial da como preferencia a los jueces que hablen un idioma maya para determinados departamentos, ¿no? La verdad no es esa. La verdad es una de los organismos judiciales. Miren, les voy a decir una cosa. Yo tengo un amigo, un gran maestro para mí, licenciado de Carlos, ojalá lo pudiera traer aquí. Ese hombre, por Dios, que los enamora, los envuelve así, miren. Es una persona que déjenme comentarles, si usted lo ven en la calle, lo va a ver con su sombrero, unas botas de hule, ahí en el campo, como a mí me llamaba. Le encanta el campo y usted dice cualquier campesino, él es de la etnia Poconchi. Y me jacta, usted es su gran amigo. Y resulta que es juez vocal del Tribunal de Sentencia Penal, ¿ve? De Cobán. Y usted lo ve en camioneta. Y lo más divertido es que tiene una sabiduría ese hombre. Él le sabe Poconchi, que chi, ¿por qué no saca a colación? Cuando nos graduamos de jueces de paz, hace 800 años, yo dije, este condenado se rayó, porque yo sé que no hay muchos que sepan que chi, Poconchi en su tierra natal, allá por Cobán. Me lo mandaron a Huevo, a Jacaltenango, kilómetro 400 y la madre de distancia. Eso de que el organismo judicial va a velar eso, no. Con el tiempo se logró ya ubicar en Cobán y maneja el idioma y lo que quiera. Pero en verdad el idioma no vale. Yo conozco varios casos de gente que sabe el idioma y todo y no está en el lugar donde pueden practicar. A pesar que se necesita. Así es la vida. ¿Por qué lo hacen en el organismo judicial así? No sé. No le doy, ahorita van, ¿sí? ¿Cómo así? Y hay juicios donde hablen el mismo idioma, que se haga el idioma. Entre las partes y el juez. Sí. Sí, mire, pues lo que sucede es que queda una transcripción, tendría que quedar una transcripción. Ahora bien, les voy a hacer franco, en el proceso penal, ahí se acuerdan que en realidad
Y no sé si me voy a hablar del reglamento de tribunales penales. Este regula ya que los discos o las grabaciones se consideran un documento, un registro. Entonces, si el juez está hablando en idioma y todo, y habla también lo que va a hacer, después lo va traduciendo a la vez. Sí, se da. Me acuerdo de qué lugar donde usted el idioma. Mire, yo estuve en San Juan Atitán, no se lo voy a mencionar. Yo no me podía comunicar con él. Ya no sé si lo hablaban algo así, pero ya un poco más la cosa. Yo tenía que tener mi traductor hasta para ir a la tienda. No me entendían. Uno que otro medio cristiano me encontraba que hablaba en español y medio hablaba. Yo sé su idioma. Y créanme, usted está diciendo 2 y 2 son 4 y empieza el pro y uno está diciendo esto y yo no dije tanto. Pero así le toca. Voy con la compañera primero allá atrás y luego con usted. ¿Sí? Cuando se trata de los intérpretes, la parte que necesita al intérprete debe preverlo antes de la audiencia. Sería lo ideal. ¿Sabe qué pasa? Es nombrado directamente por el juez, de dónde salen o cómo se comprueba que la persona realmente... Ahí estamos, por eso le estoy diciendo. Si se da cuenta en la ley, estamos hablando que el intérprete puede ser nombrado por el juez. Claro, hay una oficina de... no sé cómo se llama, que usted puede pedir intérprete. Le hay quiché, cachiquel, no sé qué otro idioma, por lo regular. En los demás idiomas, suerte si consigue alguien, no tiene que esperar meses para que le manden uno. Y más que todo en penal, en civil juez. Entonces lo que hace el juez es que lo nombra. Entonces usted dice, mire, propóngame una persona intérprete que se conduzca con la verdad de quien va a declarar. Cuando el juez y las partes coincidan en hablar el mismo idioma, cuando habla con manera, por ejemplo, pero las demás partes son hablantes de español, siempre debe estar presente un intérprete, aún así el juez entienda la... Sí, mire, entendamos algo. El juez puede entender, ¿ya? Y sí, pero estamos hablando del derecho de defensa de las partes, del debido proceso. Entonces, usted tiene derecho a tener su intérprete de confianza. Ya si el intérprete está haciendo algo mal y el juez se da cuenta, se lo dice. Pero en términos generales, el juez, por ejemplo, yo he estado en varias oficinas así de gente de idioma maya y no me entiendo. La verdad que tengo que confiar en lo que dice el intérprete. Y eso es verdad. Entonces uno respeta, es parte del debido proceso. Y el juez lo va a nombrar. En el interior se da más que todo. Aquí en Guatemala, en la capital, no van a ver eso. Aquí puro español. Pero en el interior sí se da mucho, ¿verdad? Entonces el juez lo que hace es que va diciéndole una vez al intérprete. Eso es algo que sí no les había comentado. Y el señor intérprete, usted traduce después de la señora, usted está en tal y tal lugar por esta y esta razón. Por favor, traduzca y empieza a traducir el idioma. A veces me topaba, en Quiché me pasó, que la persona sí me entendía, pero aún así tuve que respetar que el intérprete se lo dijera. Era parte de... ¿ya? Las grabaciones de audio, incluir la acta. En penal sí. En algunos procesos civiles y por ejemplo en el divorcio por mutuo consentimiento ya se permite. Entonces sí, se cataloga un documento. El acta sucinta no es un resumen. Sí. La grabación debe sustituir el acta. No. El registro de la audiencia está en el disco, en la grabación. El acta sucinta solamente es para saber qué fue lo que se trató la audiencia. En la primera parte se encabezaba, como quien dice, constató la presencia de las partes, el juez dio la palabra a tal persona, declaró tal cosa, después de su declaración el juez realizó las preguntas, son así, como que los puntos. He visto que a veces los abogados de la audiencia, aparte del civil, de la grabación, también piden copia de la constitución. Bueno, el acta sucinta es como decir el resumen de lo que pasó en la audiencia, no lo que se dijo, no, las partes de la audiencia. Las actas que se hacían antes. Es que el acta, mire, hay un error. El acta sucinta se hizo así porque antes, para poder dejar constancia, se tenía que transcribir
todo lo que se decía en la audiencia. Entonces se hacía un acta donde se decía desde que llegó el juez, que contestó, que dijo, todo. El acta sucinta no es esa. El acta sucinta es solo para saber de qué se trató la audiencia. El registro queda en el acta. ¿Ya? Así es como se trabaja. Por ahí no sé quién preguntó. Oiga, ya algo, ¿sí? Sí, sí. Todo. Acuérdense que su derecho de defensa es informarse, enterarse de lo que pasa en el proceso. Si no se violenta su derecho. Entonces sí, todo. Licenciado, si da caso a pesar de que ya juro que va a decir la verdad, quiera comete delito de perjurio. Perjurio y se certifica. Pero no lo hacen. Por lo tanto, solamente dice lo que están diciendo. El intérprete no hace ser bueno, pero dice lo que está leyendo. ¿Para qué se complica la vida? Tiene que ser un tercero, no tenga nada que ver. ¿Ah? Por eso le digo, mire, el intérprete en general tendría que ser así, pero los J no lo proporcionan. Entonces las partes llevan a una persona, y aquí me llevan conocido, que le pueden pagar el día sin pensar, el celular, no puedo así es. Le van a sin pensar este trabajo, estaba bueno, ¿ah? Es lo que se hace. No es así como que... ¿Ah? ¿Cómo dice? Es que el OJ tiene toda la normativa para que lo funcione. Que no tiene son intérprete. Porque, mire pues, para ser intérprete del OJ usted tiene que demostrar que habla el idioma, pero que lo ha estudiado. Usted va a encontrar en acá hay un montón de gente que le habla a su cubil, mame, poconchito. Estos idiomas no tienen una academia, una lengua así per se como la que decimos nosotros en español, que verbos adjetivos, no la debe tener definitivamente, pero es solamente un conocimiento que se transmite oralmente. Y la J pide que sea usted egresado de una academia. ¿Quién? Ay, pero cuesta un montón. En quiché hay una academia de lengua quiché. Allá se conocí yo una en el tiempo que estuve allá como juez. Y supe de algún juez que intentó. Vaya a ver si usted latina de esos idiomas. Por el goglotón. Lengua materna se vaya a certificar a la academia. Sí, es lo que hacen, pero no lo aceptó. Ese es el problema. Entonces cuesta un poquito. ¿Otra pregunta? ¿Qué nos toca? Quedan 10 minutos. Vamos a ver. Ya vimos las tachas de testigos. De pruebas, de aprobación, ya lo vimos. Definición de dictamen de expertos. ¿Quién me lee el dictamen de expertos? Dictamen de expertos, chicos. ¿Qué quiere decir? 164, lean. La parte de quien interesa rendir prueba de experto expresará su solicitud con claridad y precisión los puntos sobre los cuales debe versar el dictamen. El juez oirá por 2 días a la otra parte, pudiendo esta adherirse a la solicitud, agregando nuevos puntos o impugnando los propuestos. Designación del experto, 165. Cada parte designará un experto y un juez, un tercero para el caso de discordia, a no ser que los interesados se pusieran de acuerdo respecto a los registros de uno solo. La designación de expertos por cada parte deberá hacerse al proponer la prueba y al contestar la audiencia a que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior. En caso contrario, el juez hará los nombramientos de oficio. El juez dictará resolución teniendo por nombrado a los expertos designados por las partes y a su vez nombrará al que haya de actuar como tercero. Aceptación y recusación de expertos. Un peritaje o una prueba de expertos. El clásico. Expertos medidores. ¿De qué? De terreno. Quieren saber si alguien se pasó de lindero o si hay un exceso de la propiedad, etcétera, cualquier cosa con terreno que saben mucho, se nombran expertos medidores. Y entonces en el proceso llegan a ver, ingenieros civiles, ingenieros agrónomos, que son los que
La ley establece que pueden actuar en este sentido de medidores, expertos medidores, y van a solicitarse, van a ser propuestos por las partes. Puede ser que se nombre uno solo. Miren, pongamos de acuerdo que sea el señor tal, yo lo conozco y es renombrado porque es una persona de mucha honorabilidad. Perfecto, estoy de acuerdo. Nombrémoslo. No estamos de acuerdo, yo nombro uno, yo nombro otro, y después que mire quién nombra por cualquier cosa que haya problema entre los expertos. ¿Ya? De eso se trata. Entonces, vamos a ver que son personas que tienen conocimientos en ciertas áreas que no son precisamente derecho. Preguntas. Ay, chula con su teléfono. Toda enamorada así. Qué bárbara, dice la mujer. Cuando empieza la mujer así. No, es que le escuché. Bueno, ya la quiero ver así enamorada en el examen. Aceptación y recusación de los expertos. 166, ¿quién me lo lee? 166. Dentro de 5 días de notificado, los expertos aceptarán personalmente el cargo, en cuya oportunidad el juez se los servirá. Si no comparecieren o no aceptaren dentro del mencionado término, la parte interesada deberá proponer una sola vez nuevo experto dentro del término que le pide. El juez, bajo apercibimiento de hacer la designación de oficio. Los expertos podrán ser recusados por las partes dentro de 48 horas de notificado el nombramiento, por los mismos motivos de recusación de los jueces. Es interesante, ¿se puede recusar a un experto? Sí. ¿Y dónde encuentro todos los motivos para recusarlo? Ley del organismo judicial. Ahí están los motivos de excusas y recusaciones. ¿Ya? Ahí pueden leer ustedes eso. Por favor, léanlo. Entonces, ¿se puede recusar a un experto? Sí. Los motivos, ley del organismo judicial 120, 121, por ahí está. Ahí van a encontrar ustedes esas razones por las que se puede recusar al experto. Y si se recusa, pues ya no puede actuar él, va a tener que nombrarse a otra persona. Sigamos leyendo. 122. Los jueces solo podrán recusar a los expertos que hubieran designado por causas posteriores al nombramiento. Las resoluciones que se dicten en los incidentes de recusación de expertos no son apelables. Ahora bien, lo demás, lo leen ustedes. Leamos lo que tenemos en el material solo para tener presente eso, por favor. Pues saben que lo vamos a leer en la próxima clase, que ya está. Si tienen preguntas, lean lo que estamos viendo en la prueba. El día viene en la próxima clase, por favor, preguntas de ese día. Y ahí no me van a leer porque el examen va a ser sobre lo que estamos viendo. Señores, un gusto saludarlos.